Venga, función logarítmica. Vamos a ver qué pasa con las funciones logarítmicas, cómo representarlas de una manera exitosina, así aproximada, ¿vale? Bueno, la función logarítmica es aquella, recordad, es aquella que es logaritmo en base a de x, donde a debe ser positivo y desde luego no puede ser 1. Recordad cómo funciona el logaritmo. Fijaos que ocurría el logaritmo en base 2 de 8, decíamos que era 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 vale 8. Esto elevado a esto vale esto. 2 elevado a 3 vale 8. El logaritmo en base 10 de 6, fijaos que esto es 1.000.000. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 6 efectivamente es 1.000.000. 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Aquí pues no hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, con tantos temas. ¿De acuerdo? O fijaos que el logaritmo en base 2 de un cuarto, ¿cuánto sería? Menos 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a menos 2 efectivamente es un cuarto. O el logaritmo en base 2 de un octavo, fijaos que sería menos 3, porque 2 elevado a menos 3 efectivamente es un octavo. ¿Vale? Entonces son maneras de qué es el logaritmo, cómo se calcula el logaritmo. Fijaos que lo que estamos diciendo es que el logaritmo es la función inversa de la exponencial. La exponencial sería a elevado a x. Es la función inversa de la exponencial. A esto elevado a esto vale esto, es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, al hacer el logaritmo de la exponencial nos quedaríamos con el mismo número. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de esta función, la función de los logaritmos. ¿De acuerdo? Y luego vamos a hacer un par de representaciones para que veáis cómo funciona, simplemente. En primer lugar, el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función logaritmo? Bueno, recordad que la función solo está definida en los puntos positivos, es decir, de 0 y más infinito. Segundo, bueno, al igual que la función exponencial, es una función continua. Es decir, para dibujarla no tengo que andar haciendo saltos, es una función continua. Tercero, bueno, fijaos que hay un punto por el que pasa, que es el punto A1. Siempre va a pasar por el punto A1, porque fijaos que el logaritmo en base a de A, que es lo que estamos diciendo, que sería 1, ¿no? Porque A elevado a 1 vale A. Pensarlo en logaritmo en base 2. El logaritmo en base 2 de 2 tiene que ser 1 porque 2 elevado a 1 vale 2. Siempre, siempre, siempre va a pasar por ese punto, por el punto 1A. Vale, más cosas. 4. ¿Qué pasa con los puntos de corte? ¿Qué pasa con los puntos de corte? Bueno, pues puntos de corte, en este caso, no presenta puntos de corte con el eje vertical, es decir, con el eje OI no presenta puntos de corte. Y sí presenta puntos de corte con el eje horizontal. Con el eje horizontal. Veamos que con el eje horizontal lo que hacemos es, le damos ahí el valor 0, ¿no? Le damos ahí el valor 0 y que pretendemos ver cuánto vale la x. Bueno, fijaos que cuando la y vale 0, la x tiene que valer 1. Fijaos, simplemente es hacer el logaritmo en base a de x para que sea 0. Fijaos que es a elevado a 0, que evidentemente es 1. ¿no? A elevado a 0 debe ser 1. Cualquier cosa elevado a 0 vale 1. Por lo tanto, va a pasar siempre por el punto, vamos a ponerlo aquí, el punto de corte con el 1, 0, es el punto de corte con el eje horizontal, con el eje de las abscisas. Bien, más cosas. 5. Creciente, sí, es creciente, ¿vale? Es una función creciente siempre y cuando a sea mayor que 1. Y es una función decreciente, en el caso de que a esté entre 0 y 1. ¿Vale? Función creciente sea mayor que 1 y decreciente en el caso de que a esté entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x será una función creciente, el logaritmo de base 1 medio de x será una función decreciente. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. Bueno, son funciones, en este caso son cóncavas. Recuerda que cóncavas quiere decir que estarían así tristes, ¿no? Para abajo, una función cóncava, en el caso de que a sea mayor que 1. ¿Vale? Y son funciones convexas, es decir, vendrían así, en el caso de que a esté entre 0 y 1. ¿Vale? Recordad, entonces asociamos la concavidad con la tristeza y la convexidad con alegría. ¿Vale? Bien. Y por último, ¿cuál es la imagen de esta función? Pues la imagen de esta función vuelve a ser todo R. Cualquier cosa nos puede dar cualquier cosa hacia el todo R. ¿Vale? Bien.
Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es pintar la función, para que veáis cómo funciona todo. Vamos a pintar la función, una de ellas, vamos a coger una que todos podamos mirar bien, que es la función logaritmo en base 2. Esa es la que vamos a pintar, ¿no? Y igual a logaritmo en base 2 de x, o f de x igual. Bien, vamos a hacer una tablita de valores, bien hechita, igual a logaritmo en base 2 de x. Bien, entonces en este caso vamos a empezar, vamos a dar a x el valor 1, vamos a hacer un poco parecido a como hacíamos con las exponenciales. Fijaos que decíamos que si la x vale 1, inmediatamente tenía que ir igual a 0. ¿Por qué? Porque 2, 1, perdón, la x1, entonces tenía que ser igual a 0 para que 2 elevado a 0 nos dé 1. ¿Vale? Entonces no hay ningún tipo de problema. Y ahora pues vamos a ir dándole los otros valores, es decir, vamos a darle como hacíamos antes, vamos a darle el valor 2, el valor 3, ¿no? Por ejemplo, o mejor aún para que sea más fácil por las potencias, el valor 4 y el valor 8, sí, efectivamente, y le vamos a dar el valor 1 medio, así, 1 medio, le vamos a dar el valor 1 cuarto y le vamos a dar el valor 1 octavo, para que nos queden bien las potencias. Entonces, fijaos, si le damos el valor 2, ¿cuál sería el logaritmo en base 2 de 2? Fijaos que el logaritmo en base 2 de 2 tendría que ser 1. De hecho, siempre decíamos que pasaba por el A1. Si le damos el valor 4, fijaos que el logaritmo en base 2 de 4, ¿qué es? Es 2, porque 2 elevado a 2 tiene que ser 4. Si le damos el valor 8, fijaos que el logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto tiene que ser? 3, porque 2 elevado a 3 vale 8, entonces sería 3. Bien, ahora para un medio, ¿cuál sería el logaritmo en base 2 de un medio? Fijaos que el logaritmo en base 2 de un medio debe ser menos 1. Tiene que ser menos 1. Aquí no se me ve bien, desde aquí es difícil escribirlo, vamos a ponerlo bien, para que no haya dudas, es decir, esto es en un medio. En un cuarto, fijaos que el logaritmo en base 2 de un cuarto debe ser menos 2, por lo tanto un cuarto es menos 2. Y en un octavo es menos 3, por lo tanto esto va a ser en un octavo menos 3. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos que los valores nos dan exactamente igual, igual no, nos dan inversos a cuando hacíamos las cuentas de la exponencial. Menos 3 un octavo, 2 un cuarto, 1, 2, 2, 4, 3, 8. Las cuentas de las exponenciales. Muy bien, vamos a pintarla entonces. A ver qué nos sale aquí. Sería así. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí excuso pintar porque decíamos que el dominio era de 0 en adelante. ¿Vale? Bien, entonces puntos por los que pasa. Fijaos, pasa por el punto 1, 0, que es el punto de corte aquí. Ya decíamos que aquí no va a cortar a ninguno. Pasa por el punto 2, 1, es decir, pasa por aquí, por el punto 2, 1. Pasa por el punto 4, 1, 2, 3, 4, 2. Pasa por el punto 4, vamos a ponerlo así, 4, 2. Este sería este de aquí. Y pasa por el punto 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8, 3, es decir, pasaría por este de aquí. Y para el otro lado sería, fijaos, para x igual a un medio, que sería este de aquí, la mitad de esto, para x igual a un medio, nos baja a menos 1, ¿no? Es igual a un medio, el valor sería menos 1, que sería este de aquí. Para x igual a un cuarto, que fijaos que es la mitad de aquí, para x igual a un cuarto, fijaos que todavía baja más, baja hasta menos 2. Para x igual a un octavo, que sería la mitad de aquí, pues todavía bajaría más, que sería hasta aquí. Entonces fijaos que lo que nos queda sería una cosa así, por aquí cada vez acercándose más. Ahí tenéis la asíntota que decíamos antes, y esto así. ¿Vale? Fijaos lo que decíamos antes, una función cóncava, en este caso tiene la forma de la tristeza, de la boquita para abajo, es una función cóncava, es una función creciente, es una función que pasa por el punto 1, 0 y por el punto en este caso que sería el 2, 1, porque esto es lo que nos marca la base del logaritmo, y fijaos la asíntota como la hace en este lado. Y en este lado la imagen es todo este punto de aquí, la imagen es todo R, porque coge por aquí y por aquí, pero el dominio solo son los puntos más infinitos, no está definido para los x negativos. ¿Vale? Bien,
Bueno, esto en el caso de la función que sea positiva. Vamos a ver, o positiva, perdón, de que sea la base un número más grande que 1. Vamos a hacer ahora el ejemplito, exactamente igual que hicimos el otro día con las funciones exponenciales. Pues ahora lo que vamos es a representar el logaritmo en base 1/2 de x, ¿vale? Y ahora lo que vamos es a cambiar la base y nos va a quedar el logaritmo en base 1/2 de x. Fijaos que esto es menos el logaritmo de x. Base 2, por supuesto. ¿Vale? Bien, vamos a hacer la cuenta. Sería x y aquí sería y. Y sería igual a logaritmo en base 1/2 de x. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer exactamente igual que antes. Y los mismitos valores. El 1, que ya sabemos cuánto va a valer, ¿no? Y le vamos a dar el 2, el 4, ¿no? Y el 8. Y por aquí pues le vamos a dar el 1/2, le vamos a dar el 1/4 y le vamos a dar el 1/8. A ver qué valores nos salen, nos van dando. ¿Vale? Bien, para el 1, lo de siempre. ¿Cuánto tiene que valer para el 1? Pero tiene que ser mecánico, 0. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué pasa para el 2. ¿Cuál sería el logaritmo en base 1/2 de 2? ¿A qué número tengo que elevar 1/2 para que me dé 2? Pues evidentemente debe dar menos 1, ¿no? Porque 1/2 elevado a menos 1 vale 2, por lo tanto es menos 1. ¿Cuál será el logaritmo en base 1/2 de 4? Fijaos que 1/2 elevado a menos 2 para que me dé, perdón, 1/2 elevado a menos 2 debe ser para que me dé 4. Esto es lo que me da 4, por lo tanto esto es menos 2. ¿Cuál será el logaritmo en base 1/2 de 8? ¿Cuál será el logaritmo en base 1/2 de 8? Es decir, ¿a qué número tengo que elevar 1/2 para que me dé 8? Claramente es menos 3. ¿Vale? Bien. Bueno, es jugar un poco con los logaritmos, que es algo que ya se ha estudiado, ¿no? Con lo que son las cuentas. Para ese tipo de valores, ¿cuál es el logaritmo base 1/2 de 1/2? Pues evidentemente 1, ¿no? ¿Cuál es el logaritmo en base 1/2 de 1/4? Fijaos que para que me dé 1/4 tengo que elevar a 2. Y para que me dé 1/8 tengo que elevar a 3, ¿no? Fijaos cómo nos queda entonces el logaritmo, ¿no? Un poquito, los valores son muy similares a los de antes. Vamos a pintarlo. Bueno, pasa evidentemente, como toda función logaritmo, pasa por el punto 1, 0. Y ahora pasa por el punto 2, el punto 2 menos 1. Punto 2 menos 1. Entonces pasaría por aquí. Pasa por el punto 4, es decir, pasa por el punto 4 menos 2. Pasaría por aquí. Y pasa por el punto 8, que sería por aquí, pero ahora pasa por el menos 3. Fijaos cómo es exactamente muy parecida a la de antes, ¿no? Ahora pasa por el 1/2, 1, es decir, pasa por el 1/2, que sería este de aquí, y ahora 1, que sería por aquí. Pasa por el 1/4, 2, que sería este de aquí. Pasa por el 1/8, este de aquí, 3, ¿no? Entonces fijaos que en este caso nos quedaría la asíntota, pero por ahí, y esta, así, aproximadamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces fijaos que en este caso la función, como la base está entre 0 y 1, que es 1/2, fijaos que en este caso es una función decreciente, siempre va decreciendo, es una función, en este caso es convexa, vuelve a tener la forma risueña y vuelve a pasar por los puntos y bueno, exactamente igual, el dominio sigue siendo este de aquí, la imagen sigue siendo exactamente todo R, y entonces fijaos que claro, el problema es que, por ejemplo, en el caso... Fijaos aquí en el caso del 2 se va muy bien, en el caso del 2 pues esto va para aquí, esto va para aquí. O sea, aquí lo que presenta es una simetría con respecto a este eje, totalmente simétrico, ¿vale? Con respecto a este eje, ¿no? Fijaos que esto es de aquí y esto es de aquí. Muy bien, pues... Pues aquí tenemos la función logaritmo en base a con a mayor que 1 y la logaritmo en base a con a más pequeño que 1. Como veis funciona. Ahora pasamos a distintos ejemplos para que veáis cómo funciona, ¿no? De logaritmo siempre de base a mayor que 1. Continuamos con base ejemplos aquí ya mezclados con la base mayor que 1 y la base que esté entre 0 y 1. Fijaos como uno en un caso crece, en otro caso decrece.
y la concutividad y la convexidad. Y por último, lo que decíamos, que la función logaritmo y la función exponencial son funciones inversas, por lo tanto deben ser simétricas con respecto a la bisectriz del primer cuadrante. Eso es todo de momento.